¿Qué es la mentira? Hace poco hubo un compañero de trabajo con el que a veces viajamos, compartimos el viaje en ómnibus, en colectivo. Ezequiel se llama como el profeta Ezequiel Anabí. Me comentaba que uno de sus jefes, donde yo trabajo hay muchos jefes, le decía que no existe la pobreza en Uruguay. Yo sonreí y recordé enseguida el concepto que trae la Kabbalah, que cuando más uno avanza en el conocimiento, Da'at en hebreo, le pone el ojo a la ley que rige al cosmos y a los seres humanos, uno es más pobre, se reconoce pobre, en hebreo se dice Oni Bardat, Oni es pobre, Bar hijo del conocimiento, porque uno puede acceder a un conocimiento absoluto, es parecido a aquello que trae el primer párrafo de su cuento, José Luis Borges, la biblioteca de Babel, cuando dice universo, la biblioteca, universo, uno puede leerlo como el único, verso único o unidad discursiva. Hay unidad discursiva que es el cosmos, que tiene muchos capítulos, muchas partes, pero que es muy difícil de acceder. Entonces uno se reconoce, cuando más conoce, sabe que es la imposibilidad de conocerlo todo. Por eso nosotros decimos los cabalistas, los que estudiamos Kabbalah, citamos el Talmud, aprende a decir no sé, no sé. Mi suegro solía decir, con el no sé uno va muy lejos. Entonces uno podría responder a este hombre que afirmaba que no existe pobreza en Uruguay. No sé, dice, ¿a qué se refiere usted con pobreza? Yo le decía, como un hasid, un piadoso, dice, bueno, cada uno a partir de su experiencia, dice, sesgo de confirmación. El hombre vino del interior de Tacuarembó, lugar donde un departamento es del interior de Uruguay, donde nació Gardel. Y bueno, y se desarrolló, hace muchos años que trabaja en esta empresa, mejoró su realidad. Entonces, a partir de ese punto de vista, otra vez, uno hace una norma, dice, todo el mundo, yo pude, todo el mundo puede, etcétera, 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 pero Ezequiel me decía, hay gente que vive en una burbuja. La metáfora es precisa, burbuja, cosmos, una gran unidad de conjunto, a la que es muy difícil de acceder, pero hay gente que vive en una burbuja, esa parte, aquello que decía Spinoza, la mentira no es lo contrario de la verdad, sino la mentira es la verdad mutilada, es una parte, no vive en esa realidad separada del resto, reconoce otras realidades, o lo niega otras realidades. Entonces uno puede preguntarse, dice, ¿qué refiere uno cuando dice pobreza? Porque hay distintas formas de pobreza o de carencias, como hay una pobreza de conocimiento, uno acepta que no puede conocerlo todo, aprende a decir no sé otra vez. Hay pobreza o carencias materiales. Hace poco preguntaba en un programa informativo en Montevideo, estaba la gente en la calle, yendo y viniendo al trabajo, a un taximetrista, si llegaban a fin de mes. Entonces decía, ¿no?, que era muy difícil, el sueldo mínimo en Uruguay es $500, y hay alquileres que rondan esos $500, vivir en un lugar a veces. Entonces, cómo uno se alimenta, cómo uno viaja, cómo uno se viste. Decían que un taximetrista que no hace las 4 comidas, una persona de mi edad, por ejemplo, que casi un anciano, con barba blanca, no puede, no necesita las 4 comidas. Organiza su dieta, de acuerdo a su actividad, etc. Pero un niño que está creciendo, que está desarrollando su cerebro, necesita un alimento. Entonces hay gente que tiene carencias o pobreza materiales, abrigo, estas épocas de frío. Hay una pobreza estructural, no todos tienen esa posibilidad. Hay pobreza afectiva, carencias afectivas. ¿Cuál es la pobreza? ¿Cuál es la raíz de la pobreza afectiva? Aprendemos en la Kabbalah. El miedo. El miedo es lo contrario del amor. Hay un tango de Silonio Flores que cantaba Gardel, que nació en Tacuarembó. Tengo miedo. Silonio Flores escribía, en la timba de la vida me planté con 7,5. 7,5 es un juego de cartas.
Entonces dice, deja todos los vicios, la noche, el juego, etcétera, y seguir con la madre. Dice, ahora digo con mi madre que a su lado santamente edificaré una vida, ya que me siento capaz, dice el poema, la canción, tango. Dice, y le dice a la muchacha, tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Yo ahorita no me busque, pero el amor, las relaciones afectivas, si uno con uno corre riesgo con el otro es otro, no sabe qué puede pasar. Hay un momento de un libro, Las hijas de Tevi, que fue llevado a la comedia en Broadway, que fue llevado al cine, que se llamó El violinista del tejado, donde este Tevi, este lechero, le pregunta a su mujer en la cama, de noche, más adelante en madrugada, el lechero se levanta del ordeñe, la vaca, el hombre vendía leche de una vaca 2 veces por día, de madrugada, de noche, si no producir metástasis, las vacas son, en fin. Entonces de madrugada le pregunta a su esposa, dice, mujer, ¿tú me amas? Y la mujer entre dormir dice, ¿qué me preguntás? Dice, mujer, dice, ¿tú me amas? Y ella responde, lavo tus camisas, te cuido cuando estás enfermo, con la comida, cuido nuestras hijas, ordeño las vacas. Y tú me preguntas, yo te amo. Sí, mujer, dice, en forma lacónica, este lechero, neurótico, le dice, ¿tú me amas? Y ella llorando le responde, no sé si te amo. Uno no sabe si puede colmar las expectativas del otro, aunque haga todo lo humanamente posible dentro de sus posibilidades. El amor las relaciones afectivas son riesgosas y peligrosas y no puede suceder muchas cosas. Hay pobreza o carencias intelectuales. Acá requiere esfuerzo, hay que sentarse, estudiar. Y eso pauta su conducta, su punto de vista, escafá otra vez el sesgo de confirmación, hace que uno puede ser idealista, realista, escéptico, utilitarista, estructuralista, existencialista, racionalista. Hoy está de moda el estoicismo, hedonista. No sé, cada uno tiene, y ni sabe. Entonces, pero eso pauta su conducta y hasta su ideología, su punto de vista. De eso que la falsa conciencia en términos marxistas, uno tiene, y eso lo limita. Entonces, uno tiene carencia y no sabe ni siquiera por qué hace lo que hace. Es su filosofía de vida. Eso requiere intelectualmente una carencia, una pobreza de conocimiento, hasta de la ciencia, funcionamiento de la ciencia. Y hay pobreza o carencia espiritual. Hay gente que es pobre espiritualmente. ¿Qué refiere la pobreza espiritual? Yo entiendo que son aquellos que institucionalizan el misterio. Dios, dice la Kabbalah, es el misterio. La vida, el cosmos es misterioso. Y Dios es el misterio, Or Ein Sof en hebreo, energía sin fin. Dios de la Kabbalah es una energía sin fin, esto es ambiguo. Otros el infinito, otros dicen sin propósito. Por eso se trae que el propósito de todo es el descanso, la paz, el Shabbat. Esto que enojaba la institucionalización del misterio a Nietzsche en ese parágrafo de la Gaia Ciencia cuando afirma, dice, reclama, busco a Dios, lo hemos matado, hemos disuelto el misterio, la ciencia, otra vez el punto de vista de la filosofía positivista dice que la ciencia va a responder a todos los misterios, no hay más misterio, yo no sé, otra vez, como Oni, ¿verdad? Si la ciencia responde a todas las expectativas, a todas las realidades, satisface a la humanidad verdaderamente. Decía el poeta Becker, dice, mientras exista un misterio para el hombre, habrá poesía. Vimos una vida sin poesía, prosaica. ¿Y qué sería este cosmos al que refiere esta unidad de conjunto, a que también se refiere Borges cuando dice el universo, esta unidad discursiva? ¿Cómo este conjunto, según la Torá, este texto metafísico, el versículo 3 de Génesis,
de Bereshit, versículo 2 dice, todo estaba confuso y vacío, todo hubo, había caos y vacío. Hoy en física cuántica dice que en el átomo, la unidad más microscópica del quantum, hay vacío. Tiene que haber un vacío, un espacio para que uno entienda lo que otro dice. Hay una palabra, les explica Borges, un espacio, un silencio, comas, puntos, signo de exclamación, para que uno se pueda explicar, entender al otro. Uno escucha otra lengua que desconoce y no entiende nada, son todos sonidos, porque no entiende, no sabe, hay vacío. ¿No? Entonces el versículo 3 de Génesis dice, Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Se traduce más o menos así, dice Vayomer, y él dijo, Vayomer, y él dijo, Elohim Yehior, existe energía, y yo con una potencia inusitada, existe energía. Yehior, va Yehior, y existe energía. ¿Esto qué es Or Sof? La energía que es el denominador común del cosmos, que tiene todos los organismos, pues hay subconjuntos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, distintas respuestas humanas a ese misterio. Y fue el día 1, dice Yom Ejad, todo está en toda esa energía es el denominador común al que uno debe referir, y vio que era bueno. Y eso traduce, tiene con Gesed, Gesed es la piedad. Y el atributo, la virtud, la cualidad es el amor, que es el acrónimo de Or, Akadosh, Baruch, Hu. Abba, de 4 grafemas, Or, energía, Akadosh, sagrada, divina. Baruch, organizada. Baruch que tiene que ver con bendito, bien dicho, bendito, organizado, de él. Eso es la unidad, ese es el cosmos, en su forma más íntima. Volver a esa unidad, reconocer esa unidad nos hace que podamos reconocer que es difícil, no sé. Otra vez en los subconjuntos, en el reino mineral, vegetal, animal, hay subconjuntos de esos subconjuntos, de animales que vuelan, acuáticos, terrestres. El ser humano que responde con relatos, mitos a ese misterio, con una lengua, otra vez, un orden jurídico. Cada pueblo que tiene una lengua, un orden jurídico, una creencia y un arte. Y hay tensión. ¿Cuál es aquel arte que uno podría preguntarse, es el pueblo que integra o que separa? Esos relatos, esas respuestas al misterio. Y hay un libro de un autor que algunos aducen que es descendiente de judíos marranos, que había en la tradición hebrea. Los primeros patricios, dice, que habitan en Río de la Plata eran descendientes de judíos marranos. Judíos marranos son aquellos que fueron expulsados de España con el Edicto de Granada en 1492, del siglo XV, y se dispersan por el mundo, pero mantienen su tradición. José Hernández dice en un libro, Mario Zabal es uno de ellos, entre otros. Entonces escribe un libro que está plegado de cuestión de Kabbalah, que se llama El Martín Fierro, que me regalaron para el día de mi cumpleaños, no sé, de un compañero también de trabajo, que era un libro de culto de mi suegro, donde pregunta, hay una payada, hay una discusión entre un moreno y Martín Fierro. Hay una discusión ahí, la payada es una tensión discursiva, de argumentos, puede ser una retórica, con música y fondo. Dice, y le pregunta al moreno, en uno de los momentos de esa payada, quiero saber y lo ignoro, pues en mi libro no está, y su respuesta vendrá a servirme de gobierno. ¿Para qué fin el Eterno, le pregunta el moreno, ha criado la cantidad? Y Martín Fierro le responde, moreno, te dejas caer como carancho en su nido. Ya veo que sos prevenido, mas también estoy dispuesto, veremos si te contesto y si te das por vencido. Uno es el sol, uno el mundo, universo. Sola y única es la luna. Ansían de saber que Dios no crió cantidad ninguna. El ser de todos los seres
solo formó la unidad. Lo demás lo ha criado el hombre después que aprendió a contar. Y no solo contar en forma aritmética, 1, 2, 3, 4, n, infinito, sino a contar historias, relatos, mitos. Algunos integran, hablan de una unidad de conjunto, que todos somos hermanos. Hoy en el Día del Amigo, más que amigos, hermanos. Hay hermanos jodidos, decía Facundo Cabral, cada uno tiene su detalle. Y hay otros relatos que separan. ¿Cuál es el relato al que uno adhiere? La verdad, otra vez, tiene que ver con esa unidad. El que vive en la mentira es aquel que no reconoce que somos parte de este cosmos, que era una biblioteca muy grande, difícil de acceder, compleja, y que se reconoce como un pobre Oni, hijo del conocimiento, y sabe y responde, no sé, no sé.